Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos querido contar contigo, Fundación Ceres, como persona experta en adicciones y, bueno, como presidente también de una entidad tan importante o de tanta envergadura como es Social, pues bueno, para reflexionar un poco y tener una charla contigo, una charla un poco amena, distendida, con motivo de este día, del 15 de noviembre, que, bueno, fue un día propuesto por la Organización Mundial de la Salud como día sin alcohol, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos hablar contigo desde la Fundación para saber un poco tus impresiones sobre este día y para reflexionar un poco sobre el consumo de alcohol en la sociedad española. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por permitirme pues estar un ratito dirigiéndome a las personas que nos puedan ver y escuchar y Mm, hacer una pequeña reflexión que yo creo que es importante. Tú comentas lo del Día Mundial sin Alcohol, reconocido por la OMS, y os mm, podría decir que en estos momentos hay una petición hecha, que todavía no es oficial, pero yo mm, estoy más que contento porque durante estos días se ha movido muchísimo el tema, es decir, hay una sinergia y una unión que nos impele a conseguir que este día realmente sea reconocido como tal, que sea reconocido a nivel mundial y que de alguna forma sirva para hacer una reflexión de lo que son las consecuencias del consumo abusivo o nocivo de las bebidas alcohólicas, que como todos sabemos, el etanol, el alcohol que contienen las bebidas alcohólicas, es una droga y como tal causa unas consecuencias en los tres ámbitos de la salud de la persona, tanto el ámbito físico, el psicológico como el social. mm. Y como persona, como digo, experta en adicciones, con una amplia trayectoria en el tratamiento de las adicciones, ¿cómo piensas que podemos fomentar esta responsabilidad? Porque yo entiendo que desde la OMS, bueno, se propuso este día con algún objetivo, con el objetivo quizá de fomentar la responsabilidad, pero ¿qué podemos hacer más allá de establecer un día donde hablemos de alcohol, donde hablemos de consumo? Porque tanto para la población consumidora o adicta o no adicta, mucha gente yo creo que desconoce este día, ¿no? Sí, además yo creo que las cosas no deben de quedar en un día solo como algo anecdótico, que es importante que salga en prensa, que además este año, como os decía, hay muchos medios de comunicación que se han hecho eco, incluso Radio Televisión Española ha preparado un programa al respecto. Esto es importante. Pero si nos quedamos solamente en un día, la concienciación hacia la sociedad no es lo suficientemente impactante. Creo que el mensaje debe de ser constante, debe de ser desde las entidades que trabajamos en este problema, desde los propios usuarios o pacientes que se han recuperado con su propia experiencia y de vez en cuando incluso con artículos de opinión y, a ser posible, en combinación con el Plan Nacional de Drogas, que puede ser un poco el portavoz y el impulsor de políticas reales, sobre todo de protección de la salud, especialmente entre los jóvenes. Con lo cual está bien un día de reflexión, pero todos los días hay personas que tienen problemas con la bebida y ahí es donde debe de llegar un poco esta percepción de riesgo que no llega suficientemente a la sociedad. Y a eso debemos de contribuir todos día a día. Y hablando, bueno, hablando un poco de visibilidad, yo creo que es bueno que demos visibilidad a esta problemática, aportando datos, ¿no? ¿Sabrías decirnos una estimación más o menos del porcentaje de la población española que es consumidora de alcohol? Pues mira, aproximadamente, bueno, consumidora casi el 80%, es decir, aquí Ujú, es más normal tomar bebidas alcohólicas que no tomarlas, ¿eh? El ujú, porcentaje de abstemios es muy bajo, muy bajo. Cuando hablamos de bebedores problema, pues bueno, un 4% puede tener incluso una adicción al alcohol, lo que consideramos una dependencia, y hasta un 8% puede tener problemas relacionados con el alcohol. Esto antes no se medía así porque diferenciábamos entre lo que era abuso y dependencia y ahora los nuevos criterios nos marcan un poco un espectro más amplio considerando los
trastornos relacionados con el uso de alcohol. Con lo cual podríamos decir que alrededor de un 8% de la población española, es una cifra muy importante, puede tener o haber tenido en algún momento problemas relacionados con la bebida. Y además, ya que hablas de datos, no descartemos y subrayemos que alrededor de 20.000 personas mueren en España cada año como consecuencia del consumo de alcohol, que es una cifra muy, muy importante. Sí, es una cifra bastante impactante y bastante significativa. Has hecho alusión o acabas de hacer referencia al tema del diagnóstico, que parece que cuando hablamos de trastorno por alcohol o por otras drogas, parece que lo que impacta es el diagnóstico, ¿no? Pero yo pienso que también hay otros indicadores de salud, como daños físicos o daños psicológicos, que igual son más complicados de medir o de dar visibilidad a la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la gente reflexione o reflexionemos sobre estas consecuencias psicológicas y físicas del consumo de alcohol? Mira, normalmente cuando hablamos de alcohol siempre pensamos en el hígado y en la cirrosis, bueno, pero hay muchas más enfermedades. Hay, bueno, oficialmente unas 60, pero hasta 200 enfermedades aproximadamente podrían estar relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. 60 directamente y otras porque las agrava. Aproximadamente el 12% de los cánceres tienen relación con el consumo de alcohol. El cáncer de hígado sería el primero, pero también el de próstata, incluso el de pulmón, el de mama en la mujer. Eso es lo que se puede medir, ¿no? Se pueden medir hasta cierto punto las consecuencias psíquicas cuando hay alteraciones del comportamiento y cuando hay conductas anómalas, y a veces es más complicado medir las consecuencias sociales. Todo lo que va relacionado con la violencia de género, la gente que no tiene techo, con cierto grado de marginalidad, con la pérdida de amigos, con accidentes laborales, accidentes de tráfico. Todo esto a veces no se mide lo suficiente para que la población en general tenga en realidad esa percepción de riesgo que debe de tener. Completamente, de acuerdo. Y bueno, para ir acabando esta charla, no nos vamos a despedir sin hablar del coronavirus, ¿no? Y bueno, en este sentido, me gustaría preguntarte sobre el impacto que ha tenido el alcohol en esta pandemia o viceversa. ¿Piensas que el alcohol ha sido utilizado por las personas como una especie de remedio o calmante para soportar los daños directos o indirectos de esta pandemia, o no crees que esa ha sido la tendencia? Mira, yo te diría que entre la población general, y además lo vimos al principio, la gente compró muchas bebidas alcohólicas para llevarse a casa. No compensó la pérdida, entre comillas, que había habido en el consumo y la venta en hostelería, pero sí que es verdad que a veces el excesivo tiempo libre, tiempo de ocio, pues iba un poco enmascarado con ese consumo de bebidas alcohólicas. Vamos a decir que hasta ahí podía ser un consumo más o menos normalizado. Pero donde sí que hemos visto problemas ha sido en las personas que estaban iniciando un tratamiento o que de alguna forma tenían una necesidad de consumir, porque sí que hemos visto en estos casos más graves que sus cuadros de dependencia al alcohol y sus consecuencias se han agravado muchísimo, ¿no? Porque de alguna forma cuando uno tiene una adicción a una droga y tiene necesidad de consumir, pues en este contexto de una situación de estrés, de ansiedad, a veces de soledad incluso, esto ha agravado más los cuadros existentes. Por otro lado, también hemos visto una paradoja. Las personas que estaban ya con un tratamiento más o menos instaurado, pues han consolidado su abstinencia porque ha habido entidades, grupos de ayuda mutua, que han estado un poco al tanto de que estas personas mantuviesen un equilibrio emocional y a través a veces de las videollamadas, de llamadas telefónicas, han consolidado esa tranquilidad que habían conseguido al dejar de beber. Lo que podemos decir es que, por un lado, la gente más equilibrada o con un mejor seguimiento ha conseguido ganancias en cuanto a su calidad de vida, pero la gente que tenía cuadros más graves, pues la verdad es que le ha perjudicado mucho el tema del aislamiento, sobre todo en el periodo estricto del confinamiento. Bueno, es un momento de reflexión, de pensar, y es verdad que algunas personas han pensado durante este periodo, en esta pandemia que todavía estamos, que a lo mejor
la perspectiva de su vida debe de cambiar, su conducta debe de cambiar, los hábitos deben de cambiar. Y aprovechemos para valorar aquellas cosas que son importantes, los amigos, la familia, lo que podemos perder si hay un consumo desmesurado de alcohol. Sí, yo creo que durante esta pandemia las personas hemos sacado lo mejor y lo peor de nosotras y además todos los problemas que podíamos tener o todo el tema emocional que podíamos tener o a nivel de dependencia incluso, como estamos hablando de adicciones, yo creo que todo ha aflorado más y todo se ha mostrado más. Yo creo que los datos que ya nos van llegando, que ya vamos obteniendo, nos tienen que hacer reflexionar y caminar en esa dirección. Efectivamente, lo que no debemos de hacer es cansarnos nunca. Tenemos gente que nos necesita, debemos de estar ahí como profesionales. Las personas que se recuperan también tienen un buen papel. Todos podemos hacer una sociedad mejor y por lo menos, ya que no podemos conseguir una sociedad abstemia, tampoco tendría sentido disminuir el consumo y disminuir los daños. Ese sería un buen objetivo. Pues Paco, muchísimas gracias una vez más por compartir estas reflexiones contigo y bueno, pues espero que estos minutos sirvan para dar esa visibilidad y no se quede solamente en un día. Muy bien, gracias a vosotros y estaremos siempre al lado de los que nos necesiten. Hasta luego. Así que, hasta luego, Paco. Gracias.